el programa de hoy, desde Kazajistán, el Papa Francisco pide que la paz no sea un concepto abstracto, sino un derecho concreto. Sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua, tenemos la historia del joven diácono Raúl Vega, encerrado en la cárcel de torturas por la dictadura orteguista. El Parlamento Europeo exige la liberación inmediata del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Desde Perú, la Conferencia Episcopal presenta el 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Hoy la iglesia conmemora los dolores de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Tenemos más detalles de esta fiesta. Hola Natalie, un gusto saludarte. Hola Eddie, muy contenta de estar nuevamente contigo y nuestros televidentes en el programa. Yo también con ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco concluyó hoy su viaje apostólico a Kazajistán con su discurso en la clausura del Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. Ahí el Santo Padre pidió a los líderes mundiales religiosos comprometerse para que la paz y la libertad religiosa no sea un concepto abstracto, sino un derecho concreto. Aquí parte de lo que dijo. Defendamos para todos el derecho a la religión, a la esperanza, a la belleza, al cielo, porque no solo Kazajistán, como proclama su himno, es un dorado sol en el cielo, sino también cada ser humano, cada hombre y mujer, en su singularidad irrepetible, si entra en la relación con lo divino, puede irradiar una luz particular sobre la tierra. Hay demasiado odio y divisiones, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro. Esto en el mundo globalizado resulta aún más peligroso y escandaloso. No podemos salir adelante conectados y separados, vinculados y desgarrados por tanta desigualdad. Sin embargo, el terrorismo de matriz pseudo-religiosa, el extremismo, el radicalismo, el nacionalismo alimentado de sacralidad fomentan todavía hoy temores y preocupaciones en relación a la religión. Hemos acordado afirmar que el respeto mutuo y la comprensión deben ser considerados esenciales e imprescindibles en la enseñanza religiosa. Quien desee expresar de manera legítima su propio credo, que sea amparado siempre y en todo lugar. ¿Cuántas personas, en cambio, aún hoy son perseguidas y discriminadas por su fe? Les rogamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas. Solo sirviendo a la paz, el nombre de ustedes será grande en la historia. Antes de su discurso final en Kazajistán, el Papa Francisco se reunió con sacerdotes de la Compañía de Jesús de la provincia de Rusia. Aquí podemos ver al Santo Padre en la Nunciatura Apostólica en Nur Sultán, capital del país. Es usual en sus viajes que el Sumo Pontífice se reúna con sus hermanos jesuitas de los diferentes lugares a los que llega. Según informó el Vaticano, el encuentro duró alrededor de 1 hora y media. Participaron 14 religiosos. Según la Santa Sede, hablaron de la situación política y de la guerra. Como es habitual, el contenido de esta cita será publicado en la revista La Civiltà Católica. ¿Cómo realizan su misión los religiosos católicos en Kazajistán? Esto fue lo que le contaron al Papa Francisco en un encuentro en la Catedral del Perpetuo Socorro. Me siento tan agradecida. Doy gracias a Dios con mucha alegría. He podido tocar su mano, saludarlo. Siento mucha emoción en mi corazón. No puedo expresar cómo se siente, pero es mucha alegría. Esta visita es importante porque han pasado 21 años desde la última visita papal y especialmente en este momento en que Rusia es como un agresor en esta guerra de Ucrania. También queremos reunirnos con el Santo Padre para decirle que lo respaldamos y rezamos por la paz. Estoy muy emocionada desde que logré estrechar la mano del Papa. Fue una gran sorpresa para mí poder tener esta oportunidad y creo que estoy muy bendecida. Al día 27 de un obispo con arresto domiciliario y sus sacerdotes en una cárcel de torturas por parte de la dictadura de Daniel Ortega, tenemos más información sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general,
somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. En la cárcel de torturas de El Chipote siguen presos 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico, mientras son investigados por desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega, según la Fiscalía del país. El diácono Raúl Vega fue uno de los religiosos detenidos por la policía la madrugada del 19 de agosto, en que irrumpieron en la casa episcopal. Conozcamos la historia de este joven servidor de Dios. Aquí el diácono Raúl Antonio Vega González, junto a su madre Ivania, el día de su ordenación diaconal. Raúl Vega fue ordenado diácono el 29 de junio de este año por Monseñor Rolando Álvarez. Queremos agradecer grandemente a nuestro buen Padre Dios y Señor nuestro por el don de la vida y sobre todo al llamarnos a esta vocación específica del orden sacerdotal en el grado del diaconado. A la Santísima Virgen María, que como Madre nos acompaña y lo continuará haciendo en toda nuestra etapa. A nuestro obispo, su excelencia, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien la Iglesia en su persona nos ha confiado en este día el ministerio del diaconado. El diácono de poco más de 30 años nació en Ciudad Darío, en Matagalpa. El diaconado es el primer grado del sacramento del orden sacerdotal. Un diácono como Raúl Vega reparte la comunión, proclama y lee la Biblia y el Evangelio, entre otras funciones. Amadísimos Juan José y Raúl Antonio, semper fidelis, siempre fiel a Cristo, a la Iglesia, al Papa, al Colegio de los Apóstoles y a su obispo, siempre fieles. No lo eligieron ustedes a él, sino que él los ha elegido. En la medida en que sean fieles, serán también dignos de fe. El diácono Raúl Vega ejercía su ministerio en la parroquia San Juan Bautista de Matagalpa. Acompañaba en esta al padre Ramiro Tijerino, otro de los religiosos encarcelados en El Chipote. Tenía poco más de un mes como diácono cuando el 4 de agosto quedó secuestrado en la casa episcopal de Matagalpa junto a Monseñor Rolando Álvarez y sus colaboradores. Desde el 19 de agosto está en una celda de la cárcel de torturas de El Chipote. Pedimos a Santa Clara de Asís que ella interceda por nosotros, por nuestra patria y que nos ayude. La última vez que el diácono Raúl Vega fue visto fue en las transmisiones de la Santa Misa de Monseñor Álvarez por el Facebook de la diócesis de Matagalpa. El diácono Raúl Vega solía leer el Evangelio en la misa. También dirigía el rezo del Santo Rosario. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Diputados del Parlamento Europeo condenaron la persecución del gobierno de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica. La resolución denominada Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez, expone las violaciones de derechos humanos dirigidas por el régimen en Nicaragua. La resolución exige al régimen de Nicaragua a que ponga fin de inmediato a la represión y restablezca el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias. Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente, incluido el obispo Álvarez y los detenidos junto a él, y la anulación de todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus sentencias. El eurodiputado Leopoldo López Gil tomó la palabra en pleno del Parlamento para denunciar la situación que vive el país centroamericano. Escuchemos sus palabras. Periodistas, estudiantes, empresarios. Ahora se ha ensañado contra la fe católica, instaurando una política de Estado de represión contra ella. Ayer, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución condenando las violaciones en Nicaragua. Hoy este Parlamento exige la liberación del obispo Rolando Álvarez y todos los presos políticos injustamente encarcelados.
La mejor celebración del Día Nacional se producirá en Nicaragua cuando ese país quede libre de la tiranía y nadie sea forzado a abandonar su patria por unos infames dictadores. Gracias, señor. El 6 de septiembre último, la Santa Sede comunicó que Monseñor Valdemar Stanislao será enviado como nuncio del Papa en 4 países de África. Él fue nuncio apostólico en Nicaragua hasta marzo de este año. El 6 de ese mes fue expulsado por la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cuáles son los retos que enfrentará en África? El padre Don Bosco Onyala, editor jefe de Asia África, nos dio algunos detalles. Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mauritania, los países en donde Monseñor Stanislao volverá a ejercer sus funciones de nuncio. Hay pocos católicos, pero de práctica activa, según el editor jefe de Asia África. Cuando hablamos, por ejemplo, de Senegal, tiene la población más grande de los 4 países. Son 30.6 millones de personas y en este país 96% son realmente musulmanes. Entonces estamos hablando de un grupo bastante reducido de cristianos, como el 3.6%, y de esos cristianos la mayoría son católicos. Es un país con una pequeña población católica, pero los obispos son bastante frontales. Se permiten criticar a los gobernantes del país. La estructura política les permite expresar su opinión y ellos pueden velar por las instituciones de la Iglesia. Ellos tienen voz entre la población. Cabo Verde es un país de poca población, menos de 1 millón de habitantes. Sin embargo, en este país el 80% son cristianos y el 77% de estos son católicos. Entonces, en esta pequeña población, la Iglesia Católica se ha vuelto muy activa con los colegios funcionando y las demás instituciones funcionando, y la fe es muy activa. Guinea-Bissau es también un pequeño país, más grande que Cabo Verde. Tienen 1.8 millones de habitantes, pero el 45% son musulmanes y 22% son cristianos. Entonces, nuevamente, es una minoría de cristianos, de los cuales solo 9% son católicos. Solo hay 2 diócesis en este país. Por ello, con esta realidad, la pequeña población católica lucha por hacer oír su voz. Mauritania es la más única porque es un país con una república islámica con el 99.9% de musulmanes. Los católicos son menos del 0.1%. ¿Cómo es la relación entre Iglesia y Estado en el territorio africano a donde llega el nuncio expulsado por una dictadura latinoamericana? El obispo Stanislao viene de haber sido expulsado de Nicaragua, viene con desafíos, pero venir a los países africanos es venir a oportunidades más que a desafíos. Entonces, mientras están los desafíos de la dictadura nicaragüense en estos 4 países de África, se le presenta una oportunidad, porque hablando específicamente de África, existe una próspera relación, una buena, próspera relación entre la Iglesia y el Estado. Según el sacerdote jefe de Asia África, son muy unidos los obispos de los 4 países africanos donde ejercerá como nuncio Monseñor Stanislao. Una oportunidad que se le presenta al obispo es el hecho de que estas 4 naciones tienen una conferencia episcopal. En otras palabras, existe una próspera relación entre los obispos de Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Entonces, está llegando a una institución que tiene una relación próspera con obispos que hablan a una sola voz, con una buena organización, una buena colaboración entre países, comunión y gran solidaridad. Monseñor Stanislao permanece en Roma a la espera del beneplácito de los gobernantes de los países africanos para iniciar su misión a miles de kilómetros de su querida Nicaragua. Me permiten darles un abrazo
Un abrazo, hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite dar un abrazo. General, un abrazo, general. Somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Hacemos una breve pausa y al volver, hoy la iglesia conmemora los dolores de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Tenemos más detalles de esta fiesta. Además, desde Perú, la Conferencia Episcopal presenta el 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Como cada 15 de septiembre, la Iglesia Católica conmemora a Nuestra Señora de los Dolores. Esta devoción es también conocida como la Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad o simplemente Dolorosa. Tiene un origen antiguo, aunque cobra forma e impulso recién a finales del siglo XI. El padre Francisco Torres Ruiz, profesor de liturgia en Plasencia, España, nos habló más sobre esta importante fecha que se celebra un día después de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Veamos. Es una fiesta litúrgica, una memoria litúrgica de la Virgen María de relativa novedad en el calendario litúrgico. Se la debemos, y este es su origen, a una fiesta propia, privada, de la Orden de los Siervos de María, conocido como los Servitas. Es una orden muy antigua en la Iglesia, fundada por 7 varones, por 7 comerciantes de Florencia más o menos, que marchan al desierto para dedicarse a la oración en torno a una ermita de la Virgen. Pues los 7 dolores de la Virgen, o los que la tradición popular ha destacado como momentos relevantemente dolorosos en la vida de María, son en primer lugar la profecía del anciano Simeón, cuando ella recibe ese anuncio profético, ¿verdad?, que le dice que su hijo está puesto para la muerte, para la salvación del mundo entero, y que conlleva su muerte, y que a ella un arma, una espada le atravesaría el corazón. El segundo es la huida precipitada que tienen que hacer a Egipto por ese decreto de Herodes de matar a los niños y de querer matar al niño Jesús. El tercero es el niño Jesús que se pierde en el templo de Jerusalén a la edad de 12 años y cómo luego le encuentran, ¿no?, a los 3 días. Y el resto de dolores, los 4 siguientes, tienen que ver con los momentos del Calvario de Cristo. El primero es el cuarto dolor, es el encuentro de Jesús, de la Virgen María con Jesús en el camino del Calvario. El quinto es ver a Jesús crucificado, muerto en la cruz. El sexto dolor es cuando ella recibe el cuerpo muerto yacente de Jesús en sus brazos. Y el séptimo es la sepultura, ese momento en que María tiene que ver cómo esa losa de piedra se cierra ante sus ojos, apartándole ya de la vista el cuerpo amado de su Hijo Jesucristo. Hay un himno que se canta hoy, la secuencia Stabat Mater, que está tomada de San Juan. Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, que en español significa estaba de pie, firme, sin temor ninguno, la Virgen María junto a la cruz, llorando. Este es el mensaje de la Virgen. María es la mujer que siempre está al pie del sufrimiento, que siempre está erguida ante la cruz. Y nos enseña a nosotros también a que ningún sufrimiento nos tiene que abatir, ningún mal y ninguna cosa pues desagradable que podamos estar pasando, sino que como ella y con ella nos mantengamos abrazados y firmes a la Santa Cruz. Ahora nos conectamos con Lima, Perú, donde se realizará del 4 al 7 de octubre el 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos, con el tema El educador católico hacia un camino sinodal. Lo organiza la Oficina Nacional de Educación Católica, entidad adjunta a la Conferencia Episcopal Peruana. ¿En qué medida beneficiarán a profesores y alumnos los contenidos que se ofrecerán? Para saberlo, entrevistaremos al licenciado Alfredo León, director de la Oficina Nacional de Educación Católica. Licenciado, ¿en qué necesitan prepararse los profesores para educar mejor a sus estudiantes, quienes fuera de la escuela viven enfrentados a verdades a medias? Primero expresar mis saludos a todos ustedes y señalar que el ser humano, al margen de si es profesor u otra carrera, pues necesita tener una formación primero humana, académica y consecuentemente espiritual. Y tomando esta premisa, es importante y necesario poder tener una formación humana que nos permita conocer los aspectos relativos, subjetivos y cuáles son las verdades absolutas
Frente a en este contexto, este Congreso lo que invita justamente es eso, a que podamos conocer cuáles son las verdades absolutas para poder discernir y entender qué cosas son subjetivas o relativas y consecuentemente los profesores puedan enseñar que la verdad es una, muy importante para ello, para poder transmitir las enseñanzas a los alumnos. Pues si yo enseño algo que es subjetivo, relativo, pues se perderá en el tiempo, ¿no? Y ustedes, como sabemos que todas las verdades absolutas son atemporales, es decir, la verdad siempre es igual ayer, hoy y mañana. ¿Cuáles son los temas que se van a exponer en el Congreso y los principales ponentes a cargo? Mire, como ponentes puedo señalar que está el señor Jesús Muñoz Díez, que es el prorector de la Universidad Católica del Ecuador, como uno de los principales ponentes. Está también el señor Edistio Cámere, que es miembro del Consejo Nacional de Educación en Perú. Está el señor Bosco, que es uno de los profesores de una universidad argentina. También tenemos a Monseñor Ricardo García García, que es el presidente de la Comisión de Educación y Bienes Culturales en la Conferencia Episcopal. Todos ellos con una gran experiencia en el campo educativo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el principal objetivo de esta actividad? El principal objetivo de esta actividad es que se puedan profundizar la necesidad de una educación en salida, ¿no? Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Pero también, bajo esta premisa, nosotros lo que estamos dando es un eje transversal para todas las actividades de formación. ¿Cuál es? Tener una visión y una formación antropológica de lo que es la enseñanza, de lo que es la pedagogía. Y creo que esa es la base o la plataforma de este Congreso, razón por la cual no solamente está circunscrito a un espectro, es decir, solamente a profesores de educación religiosa, tampoco está dirigido solamente a profesores de colegios católicos, sino también a todo maestro que desde una base antropológica desea enseñar a sus alumnos lo que son las verdades absolutas, poder discernir en ese contexto de todo aquello que es relativo, subjetivo, que es uno de los grandes problemas en este mundo contemporáneo en cuanto a enseñanza. Licenciado Alfredo León, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por este espacio que nos están brindando para poder informar a la sociedad sobre este evento académico que venimos realizando tanto para docentes de cualquier especialidad o área, como también para los padres de familia. Y recordarles que las inscripciones, como la información, temática y contenidos de la misma, la pueden ver en nuestra página web www.ondecperú.org. Muchas gracias nuevamente. Y ahora desde España tenemos la historia de una joven que respondió a la llamada de su vocación religiosa. La diócesis de Cartagena compartió su testimonio. Esta es la enorme sonrisa de María del Carmen Segarra Fernández, llamada de cariño Mamén, una joven de 22 años que ingresó al convento de Santa Verónica de las Hermanas Pobres de Santa Clara de Algezares. La joven ingresó al convento el 28 de agosto pasado en la fiesta de San Agustín, un santo con el que se identifica porque dijo que era muy rebelde pese a que tuvo todo lo que necesitaba en su vida. Digamos que el Señor me conquistó en un momento inesperado. Soy una persona que necesitaba tenerlo todo planeado y controlado, y el Señor aprovechó el momento un 4 de mayo. Desde entonces mi vida consiste en dejarme llevar. En diciembre de 2021 dejé el trabajo y desde entonces me dedicaba a viajar todos los meses a un país distinto y a ayudar a mi madre en casa. Fue un tiempo muy bonito en el que pude aprender muchas cosas, pero sobre todo en el que pude conocerme un poco más. Me sirvió para madurar como mujer. En aquel entonces yo estaba saliendo con un chico y estaba al 100% segura de que quería casarme con él y quería formar una familia grande y cristiana. Nunca me planteé una vocación que no fuera el matrimonio. En mayo de ese año vine a Murcia a renovarme el pasaporte y las hermanas me invitaron a subir al convento con mi amiga, que si Dios quiere entra el próximo 10 de septiembre. Ella acababa de salir de su experiencia y la vi tan feliz, tan tranquila y tan enamorada que de pronto pensé, ¿qué ha encontrado esta chica allí adentro que su vida ha podido cambiar de esa manera? Ella me dijo una cosa que hizo que en mí despertaran esas ganas de querer buscar esa felicidad, de buscarlo a él. Sus palabras fueron,
Mamén, porque te quiero que seas tan feliz como yo lo soy y que te sientas tan amada como yo me siento. La joven recordó que para muchos, incluso en su familia, fue impactante verla con su hábito. Le decían, solo tienes 22 años, ¿cómo vas a encerrarte en un convento? A eso ella ahora responde, mi libertad está aquí adentro, el Señor nos quiere felices y yo aquí soy feliz. A los jóvenes que están buscando su vocación, Mamén les dice, no tengas miedo de arriesgar siempre y cuando sea por y para el Señor. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar otra vez con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.